Bienvenidos a un video más de CEDI. En esta ocasión vamos a hablar de economía, administración y estadísticas rumbo a la facultad. En este curso vamos a hablar, como ya les había comentado, sobre la economía, administración y estadística. Esta área está relacionada a todos aquellos que van a ingresar al área de administración y contabilidad también, así como otros. Ok, entonces empezamos con el 5.1, que viene siendo la introducción a la administración y antecedentes históricos. En este punto vamos a hablar sobre el origen de la administración, la definición de administración, así como enfoques técnicos de la administración, que enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ok? En el origen de la administración, bueno, pues algunos ya sabemos, ¿verdad? Esto es un repaso, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de que algunos escritores remontan el desarrollo de la administración a los comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos, constructores de las pirámides o los métodos organizados. ¿Qué es la administración? Bueno, es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, ¿ok? También se puede hablar, así hacer énfasis que en las tribus, nuestros antepasados, pues podemos mencionar las tribus, ¿verdad? Donde ellos distribuían más ordenadamente el trabajo. Ya se empezaba a hablar de uno de los principios básicos de la administración, como es la división del trabajo. Además había uno o varios hombres que tomaban las decisiones y que estaban en cabeza de algún jefe de la tribu. Los principales enfoques teóricos de la administración podemos decir que han surgido como resultado del contexto social en el que se vive, por lo que para su formulación se tomarán en cuenta tanto los factores económicos, sociales, tecnológicos y culturales en busca de una aplicación acorde al momento. Los enfoques teóricos podemos hacer mención de algunos de ellos, como son la teoría científica de la administración, la teoría clásica de la administración, la teoría de las relaciones humanas, la teoría científica del comportamiento, la teoría del sistema, la teoría burocrática. Así como otros enfoques teóricos de la administración, en la actualidad existen otros enfoques teóricos, como son la teoría Z, el enfoque de la calidad total, la teoría de la contingencia y el desarrollo organizacional. Sobre las teorías de la administración, pues hay muchas situaciones, muchos conceptos, muchas cosas que aprender. En este caso haremos mención cuándo surgieron cada una de ellas, y si ustedes quieren aprender algo más, pues aquí hay alguna de las aportaciones de cada una de las teorías, ¿ok? Entonces empezamos con la teoría clásica, que surgió en 1916, después tenemos la teoría humanista, que surgió en 1932, y después tenemos la teoría estructuralista, que surgió en 1947, enseguida apareció la teoría del comportamiento en 1950, después viene la teoría de los sistemas, que surgió en 1951, así como la teoría neoclásica, que surgió en 1954, y como último tenemos la teoría científica, que apareció no hace mucho, que fue la última, fue en 1903, ¿sí? Si ustedes quieren abordar algo sobre estas teorías, aquí dejo la información y para que puedan conocer sobre sus aportaciones de cada una de ellas. En el 5.2 habla del enfoque sistémico, así como conceptos y clasificación del enfoque sistémico y el papel del administrador en organizaciones públicas y privadas. ¿Qué es el enfoque sistémico? Bueno, el enfoque sistémico sirve como guía para interrogarse sobre el comportamiento de un sistema, a diferencia del enfoque analítico, que es el enfoque el cual engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como sus interacciones y sus interdependencias. En la clasificación de los sistemas tenemos como número 1 los sistemas vivientes o no vivientes, que vienen siendo el nacimiento, reproducción y muerte. El número 2 viene siendo los sistemas abstractos o concretos, como lo son el concepto y objeto.
Y el número 3 vienen siendo los sistemas que son abiertos o cerrados, como la relación, intercambio y comunicación. En el número 4 tenemos los sistemas que muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden, como lo son incertidumbre, desorden e información. Y el número 5 que viene siendo los sistemas ordenados en jerarquías. Administración privada es aquella que se desempeña por quienes se ocupan de las personas y del patrimonio de los particulares. Es decir, se encarga de las personas que laboran en la empresa u organización, sea dirigiendo o motivando al personal, resolviendo asperezas que se puedan presentar entre ellos y englobar el manejo de todas las relaciones interpersonales del equipo de trabajo, con el fin de obtener el mejor desempeño posible de cada uno de sus miembros. Por otra parte, esta se da con fines de lucro. Y la administración pública es aquella que es caracterizada por atributos propios del Estado. Dicha administración, por principios, es una cualidad del Estado y solo se puede explicar a partir del rol que cumple la sociedad. En una primera apreciación podemos decir que la administración pública es un sistema que tiene como finalidad dirigir, coordinar las actividades del Estado hacia los objetivos que se han impuesto para el beneficio del país. Las áreas funcionales, ¿cuáles son? Bueno, tenemos la mercadotecnia, finanzas, producción y operaciones y los recursos humanos. Que más adelante vamos a hablar cada una de ellas detalladamente. ¿Qué es un área funcional? Bueno, son las áreas de actividad conocidas también como áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones. Estas en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas comprenden actividades, funciones y labores homogéneas como lo que son la mercadotecnia, producción, recursos humanos y finanzas. Ahora veremos cuál es la función de la mercadotecnia. Viene siendo lo que es la planeación estratégica, la segmentación de mercados, así como la mezcla de mercadotecnia entre los más importantes. Y la función del departamento de producción pues se encarga de los elementos y los factores. Y así como el departamento de finanzas se encarga de lo que es la contabilidad, impuestos, financiamiento, planeación financiera, presupuestos y costos. Y el departamento de recursos humanos pues es el que se encarga del reclutamiento y selección, así como sueldos y salarios, la capacitación y desarrollo, relaciones laborales, higiene y seguridad industrial, así como servicios y prestaciones y planeación y evaluación. Ahora hablaremos de los procesos administrativos, cuál es su concepto y cuáles son sus etapas. El proceso administrativo tenemos las fases que vienen siendo planificación, organización, dirección y control. En la planificación podemos decir qué se va a hacer, en la organización cómo se va a hacer, en la dirección hacer que se haga y el control es cómo se ha realizado. En el proceso administrativo hablaremos cada una de sus fases, haciendo mención de algo que las pueda identificar. Por ejemplo, en la planeación podemos decir que es la primera función administrativa que se encarga de definir los objetivos. En la organización podemos decir que es la que busca los medios y recursos necesarios que permitan llevar a la planeación, así como otros. Y la dirección es el proceso de influir y orientar las actividades relacionadas con las tareas de la organización. Y el control, bueno, podemos decir que es la que verifica si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido. Ahora hablaremos del concepto de economía. Es el estudio de cómo los agentes económicos pueden asignar de forma eficiente los recursos escasos de una sociedad, susceptibles de usos alternativos, para producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades, ya sean caprichos o deseos humanos. Ahora podemos decir que ¿cuál es el objetivo del estudio de la economía? Bueno, de esta manera la economía puede dar alguna explicación a hechos ocurridos en el pasado y realizar pronósticos sobre el comportamiento económico en el futuro. Lo anterior facilita el diseño y la implementación de políticas económicas en un país o una región por parte de las autoridades económicas.
las cuales a través de estas políticas dirigen la economía de dicho país o región, con el objetivo primordial de beneficiar a sus habitantes y por ende a la economía en general, gracias a la satisfacción de sus necesidades. Ahora hablaremos de la microeconomía y la macroeconomía. Bueno, la microeconomía podemos decir que es una teoría donde se desarrolla, de las cuales lo más importante son la teoría de consumidor, lo de la demanda, la del productor, la del equilibrio general y la de los mercados de activos financieros. Por ejemplo, tenemos lo que son las empresas, no solo ofertan bienes y servicios, sino que también demandan bienes y servicios para poder producir los suyos. Y la macroeconomía podemos decir que es la parte de la economía que se ocupa del funcionamiento general de una economía, la cual hay una producción nacional, renta del país, nivel general de precios, comercio exterior y desempleo, entre otras cuestiones. Una de las características de la microeconomía y macroeconomía podemos decir que la visión en la microeconomía es individual y en la macroeconomía es global. Otra característica es el objeto del estudio. En la microeconomía podemos decir que es el comportamiento de los individuos, de la familia, empresas y mercados. Y en la macroeconomía viene siendo el comportamiento de la economía como un todo. Otra característica vienen siendo las variables fundamentales de un estudio. En la microeconomía podemos decir que son la oferta, la demanda, generación de precios de equilibrio, producción de la empresa y mercados competitivos. Y en la macroeconomía podemos decir que hay una producción total, nivel general de precios, empleo y desempleo, tasas de interés, salarios y tipos de cambio. Ahora hablaremos de las primeras escuelas del pensamiento económico, como son las mercantilistas, las fisiócratas y las clásicas. La escuela mercantilista, bueno, esta fue una escuela de pensamiento económico, surge y se desarrolla entre los siglos XVI y XVIII en Europa. Esta recibe su nombre por ser la escuela que defiende y desarrolla las ideas mercantilistas. Es considerada como la escuela que da en cierta forma el origen al proteccionismo económico y a la intervención estatal. La fisiocracia o fisiocratismo fue una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por Francois, y afirmaba que la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida en la expresión de dejar hacer y dejar pasar. Ahora tenemos la teoría económica clásica o economía clásica. Se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Habitualmente se considera que el último clásico fue John Stuart Mill. Ahora vamos a explicar los elementos de análisis del sistema económico, que vienen siendo agentes de la actividad económica, actividades económicas de producción e indicadores económicos como son el Producto Interno Bruto, inflación, empleo y flujo de inversión. Enseguida vamos a hablar cada uno de ellos. Los agentes económicos vienen siendo la familia, la empresa y el sector público. Podemos decir que la familia ofrece su trabajo y capital, así como consumen bienes y servicios. En cambio, la empresa contrata y compra factores, elabora bienes y servicios, y el sector público podemos decir que puede haber locales, autonómicas y centrales, la cual ofrece bienes y servicios, coordina y regula el mercado, establece la política económica y también establece el marco jurídico institucional. Ahora vamos a hablar de los indicadores económicos. ¿Quiénes son o cuáles son? Bueno, es el IPC, que viene siendo el índice de precios de consumo. Este permite comparar los precios de los productos que son adquiridos por los consumidores. Y el PIB, que viene siendo PIB, Producto Bruto Interno, refleja la producción de bienes y servicios de un país. Y la inflación también es un indicador, el cual determina cómo los precios de los diferentes bienes han aumentado a través del tiempo. Otro indicador es la devaluación. Este indicador económico determina la pérdida del valor de la moneda de un país. Y otro indicador viene siendo la renta per cápita, que viene siendo un indicador el cual es el resultado de la división entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país.
Ahora hablaremos de los sectores de la actividad económica que se clasifican en primario, secundario y terciario. ¿Cuál es el sector primario? Bueno, son trabajos que obtienen materias primas, animales y vegetales, podremos decir que es la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. En el sector secundario tenemos que son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, como pueden ser en la industria, la artesanía y la construcción. Y el sector terciario podemos decir que son los trabajos que no obtienen productos, sino que prestan servicios, como son el servicio educativo, el transporte y el comercio. En el proceso económico hablaremos de la curva de oferta, la curva de la demanda, oferta y determinación de precios, así como los tipos de mercados y competencia. En la curva de demanda, en microeconomía, la curva de la demanda es el gráfico que representa la relación entre el precio de un determinado bien o servicio y el nivel o cantidad de demanda que los consumidores aceptan. Y la curva de oferta es la idea de oferta, se emplea en el terreno de la economía, donde hay que recordar que una curva es una línea que permite desarrollar la representación gráfica de una magnitud de acuerdo a los valores que va adquiriendo una de sus variables. El concepto de oferta, por otra parte, puede aludir a los bienes que se ponen a la venta en el mercado, lo que es la oferta, la demanda y los precios. La ley de la oferta y la demanda es la determinación del precio y el precio de equilibrio. Forma parte de las teorías de la economía que permiten definir los precios del mercado. La oferta está dada por los productores, distribuidores, mayoristas y minoristas de los diferentes productos, y la demanda está dada por la cantidad de clientes, consumidores que requieren los productos ofrecidos en el mercado. Ahora hablaremos de los métodos de fijación de precios. Tenemos tres métodos. El primero es método basado en el costo. Se fija el precio a partir del costo sumando un margen de beneficio. Y tenemos en segundo lugar el método basado en la demanda, que se analiza al consumidor y se fija un precio según el valor que le dé el producto. Y el tercero es el método basado en la competencia. Se fija en base a un precio a partir del precio de la competencia y la calidad del producto. Ahora hablaremos de los tipos de mercados. Para diversos especialistas en el área de marketing tenemos que el mercado es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. Por consiguiente, los mercados abundan en la economía moderna y existen algunas clasificaciones que agrupan a los mismos como los siguientes. O sea que un mercado se puede clasificar según su criterio y tipología. Tenemos en el criterio de tipo de demanda, que puede ser mercado de consumo, mercado como inmediato, duradero o de servicios, así como mercados organizacionales. Y por el criterio de nivel de competencia tenemos lo que es monopolio de oferta, competencia perfecta y competencia monopolista. Y por el criterio de ámbito geográfico espacial tenemos que puede ser local, regional, nacional e internacional. Y en el ámbito temporal podemos decir que puede ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Ahora hablaremos de la estadística y los contenidos de este punto, que vienen siendo los siguientes. Estadística descriptiva. Noción y utilidad de la estadística descriptiva, definición de población y muestra, variables, tipos de variables, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, como son rango, varianza y desviación típica, y representaciones gráficas, que enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es la estadística? Bueno, es una ciencia que se ocupa de recoger, clasificar, representar y resumir los datos de muestras y de hacer inferencias acerca de las poblaciones de los que éstas proceden. Tenemos lo que es estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva podemos decir que es la parte de la estadística que se ocupa de recoger, clasificar, representar y resumir los datos de las muestras. Y la estadística inferencial podemos decir que es la parte de la estadística que se ocupa de llegar a conclusiones acerca de las poblaciones a partir de los datos de las muestras extraídas de ellas.
En las nociones de probabilidad y estadística vamos a ver, por ejemplo, en estadística, ¿cómo se va a representar las estadísticas? Bueno, puede ser por medio de algún muestreo, una muestra, una población, algo representativo, así como tabla de frecuencias, histogramas, diagrama de barras, gráficos, circulares, metodología y aplicaciones. Y en la probabilidad vamos a ver, por ejemplo, fenómenos aleatorios, probabilidad de un suceso, estrategias para el reencuentro de casos, permutaciones y variaciones de combinaciones. En números reales, bueno, pues en los números reales se va a ver números racionales, expresiones decimales, finitas y periódicas, así como números irracionales, densidad y complejidad, comparación y orden. Y las operaciones, bueno, van a ser, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y división, así como cálculo exacto y aproximado, cálculo de error, notación científica y situaciones problemáticas. Estas son algunas de las nociones de probabilidad y estadística. Ahora conoceremos lo que es el concepto de población y muestra. Bueno, población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y una muestra es una parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información. Este debe ser representativo. Ahora vamos a explicar lo que son la clasificación de variables. Pueden ser variable cuantitativa, que viene siendo numérica. Esta puede ser continua y discreta. En la continua puede tomar cualquier valor en un intervalo dado y puede ser proceso de medición. Podemos tener un ejemplo que puede ser algún ingreso, alguna talla, algún peso, etcétera. Y la variable cuantitativa discreta toma solo ciertos valores. Es un proceso de contar. Tenemos el ejemplo de, puede ser número de trabajadores por oficina o número de alumnos para un curso, etcétera. También tenemos la variable cualitativa, que esta no es numérica y se identifica como, o la podemos representar como ordinal y nominal. La ordinal tiene un orden predeterminado y la nominal no tiene un orden predeterminado. Entonces, un ejemplo de la ordinal es un nivel de educación, estrato socioeconómico o categorías de ocupación. Y la nominal puede ser tipo de sexo, ocupación, condición de empleo, nombrado o controlado. ¿Ok? En este siguiente punto vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias. ¿Qué tipo de frecuencias tenemos? Bueno, lo que es clases, intervalos, límites y límites reales y marca. Vamos a empezar con marca de clase. La marca de clase o punto medio del intervalo se obtiene sumando los límites inferiores y superior y dividiendo por 2. Aquí les dejo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ahora seguimos con el concepto intervalo, o sea, vienen siendo variables numéricas cuyos valores representan magnitudes y la distancia entre los números de su escala es igual. Con este tipo de variables podemos realizar comparaciones de igualdad, desigualdad, establecer un orden dentro de sus valores y medir la distancia que existe entre cada valor de la escala. Las variables de intervalo carecen de un cero absoluto, por lo que las operaciones como la multiplicación y la división no son realizables. Límites reales de clase. Estos son números que se emplean para formar las clases. El menor de ellos se llama límite real inferior y el mayor límite real superior de la clase. Aquí les dejo un ejemplo para que si quieren practicar e identificar cada uno de los datos para aplicar pues, ¿cómo le podemos decir? Una pequeña fórmula, ¿ok? Los conceptos principales podemos decir que es la distribución de frecuencias. Esto es un agrupamiento de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Y frecuencia de clase. ¿Qué es la frecuencia de clase? Bueno, es el número de observaciones contenidas en cada clase. Y el concepto de punto medio, que viene siendo, o también se le conoce como marca de clase, y se localiza a la mitad del límite superior y el límite inferior de cada clase. A continuación tenemos un ejemplo donde pueden ver ustedes cómo podemos identificar los datos necesarios para poder obtener lo que es una frecuencia absoluta, un límite real y un valor medio o marca de clase.
lo pueden practicar y saber cómo obtener cada uno de estos datos. Ahora vamos a explicar las medidas de tendencia central. Puede ser la media, la mediana y la moda. Casi la mayoría de ustedes, los jóvenes, las aplicamos en problemas, ¿verdad? De matemáticas. Y la media pues la obtenemos mediante la fórmula de promedio, también se puede manejar así. Sumamos el total de los términos y luego se divide entre el total de los términos, ¿verdad? Y la mediana pues se divide el conjunto de datos en dos partes iguales y la que queda en el centro, esa es la mediana. Y la moda pues es el valor que más se repite en una distribución. Ahora hablaremos de lo que es el cuartil, el decil y el percentil. Cuando la distribución está constituida por un número grande de intervalos o de marcas de clase, es necesario calcular un promedio sobre una parte de ellas. En estos casos, la distribución puede ser distribuida en 4, en 10 o en 100 partes. En el primer caso nos referimos a cuartiles, en el segundo a deciles y en el tercero a percentiles o centiles. Aquí les dejo un ejercicio para que lo practiquen y puedan entenderlo mejor. Continuamos con medidas de dispersión, identificando el concepto de lo que es varianza y desviación típica. La varianza es una medida estadística que mide la dispersión de los valores respecto a un valor central, como la media, es decir, es el cuadrado de las desviaciones. Y la desviación típica viene siendo la varianza, a veces no se interpreta claramente ya que se mide en unidades cuadráticas. Para evitar este problema se define otra medida de dispersión que es la desviación típica o desviación estándar, que se halla como la raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación típica informa sobre la dispersión de los datos respecto al valor de la medida. Cuanto mayor sea su valor, más dispersos son los datos. A continuación, aquí les dejo las fórmulas de las medidas de dispersión, como es la varianza, la desviación estándar, la fórmula del rango estadístico y la fórmula para encontrar el coeficiente de variación. Pueden identificar cuáles son cada uno de sus conceptos que necesitamos para poder sustituir los valores en una fórmula de este tipo de medidas. Ahora vamos a identificar más que nada cómo se representan las gráficas. Puede ser de barras, histogramas, polígono, ojiva y circular, así como lo indican cada una de las imágenes que dejo en este video. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede representar un diagrama de sectores o gráfico circular y un histograma. Pueden analizarlo y pueden ver cuáles son los conceptos que necesito para poder sustituirlo en las tablas y luego formar el diagrama. Ahora vamos a mencionar la teoría de conjuntos como otro punto importante de este curso. Ok. En la teoría de conjuntos tenemos vamos a hablar más que nada de las características de la teoría de conjuntos, las operaciones de conjuntos y diagramas de Venn-Euler. Tenemos que conocer más que nada la definición de un conjunto. Y pues esto es una colección de objetos o entidades distinguibles y bien definidas. Los objetos pueden ser números, letras, puntos, etcétera, que constituyen el conjunto y se les llama miembros o elementos. Normalmente se utilizan las letras mayúsculas A, B, X, Y para denotar conjuntos. Y para denotar a los elementos se utilizan letras minúsculas como son A, B, C, números, símbolos o variables. En las operaciones de conjuntos tenemos lo que puede ser por unión, por intersección, diferencia y complemento. Aquí les dejo un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, de unión es cuando, por ejemplo, tengo donde las personas que cuenten con un medio de transporte, ya sea auto o bicicleta. Y en el ejemplo donde viene la intersección podemos decir que las personas que cuentan con auto y bicicleta, y en la diferencia podemos hacer énfasis en las personas que cuenten bicicleta pero no con auto.
Y una representación de diferencia simétrica, podemos decir aquí en este ejemplo que las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no las dos. Entonces, pueden analizar cada uno de los ejemplos en la imagen y poder relacionar y diferenciar cada uno de ellos, cuando es unión, cuando es intersección, cuando es diferencia y cuando es diferencia simétrica. También debemos de conocer lo que son los diagramas de Venn-Euler. Estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la agrupación de cosas, elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o un óvalo. La posición relativa en el plano de tales círculos muestra la relación entre los conjuntos. Aquí están los ejemplos, lo pueden analizar y también lo pueden identificar cuando es un diagrama de Venn por medio de una imagen. También podemos decir que los diagramas de Venn representan a los conjuntos mediante regiones planas limitadas, ya sea por figuras geométricas cerradas. Aquí les dejo dos ejemplos para que lo analicen y lo practiquen. Y ya para terminar con este video, vamos a hablar por último, como último punto, sobre la probabilidad y los contenidos de este tema. Como son el concepto y aplicación de probabilidad, noción de la estadística inferencial, espacio muestral, como lo es diagrama de árbol, combinaciones y técnicas de contexto, así como experimentos aleatorios y determinísticos. También distribuciones de probabilidad binominal, normal y teorema de Bayes, y como último enfoques de la probabilidad, que viene siendo el subjetivo, frecuencial y clásico. Esto es lo que se va a ver en este tema. Y a continuación les voy a explicar cada uno de ellos. Ahora hablaremos del concepto de probabilidad y su aplicación. Bueno, podemos decir que en teoría de la probabilidad, la distribución hipergeométrica es una distribución discreta relacionada con muestreos aleatorios y sin reemplazo. La distribución hipergeométrica considera el caso en el cual una población finita se divide en dos grupos, uno de los cuales se considera éxitos y el otro fracasos. La distribución hipergeométrica es aplicable a muestreos sin reemplazo en una población finita. Necesitamos saber qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Podemos identificar a la estadística descriptiva como la que describe el comportamiento de la población y asigna a la muestra su mismo comportamiento, parte de lo general a lo particular. Y la estadística inferencial viene siendo o describe más que nada la población a partir de una muestra, va de lo particular a lo general y se usa la técnica del muestreo. Ahora vamos a hablarlo de cómo se representa un espacio muestral, que puede ser en forma de diagrama de árbol, combinaciones y técnicas de contexto. El diagrama de árbol podemos decir que es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta una serie de pasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de ser llevado a cabo. Se utilizan los problemas de conteo y probabilidad. Y a continuación pues les voy a poner un ejemplo para que lo puedan identificar más que nada con una imagen, ¿verdad? Aquí en este ejemplo de diagrama de árbol, como lo pueden ver en la imagen, me dice que en el menú de una fonda solo ofrecen limonadas que pueden ser pequeña, mediana o grande, y con hielo o sin hielo. Entonces lo representamos en el diagrama de árbol y hacemos las combinaciones indicadas. Entonces podemos ver cómo el hielo y sin hielo puede ser pequeña, mediana o grande, y pequeño, mediano y grande. Entonces se hacen las combinaciones y en total tenemos 6 posibilidades, y así se representa el diagrama de árbol. Ahora vamos a explicar lo que es una permutación y una combinación. Pongan mucha atención, jóvenes, porque estos son de los problemas más fáciles, pero como requieren un procedimiento más específico, a veces pues nos da flojera y no lo queremos hacer como nos indica, ¿verdad? Su concepto. Y luego al momento de querer resolverlo, siempre salimos confundiéndonos, ¿verdad? Porque no sabemos si es una permutación, una combinación, si es un diagrama de árbol, o sea, qué tipo de probabilidad puede ser, ¿verdad? Entonces es bien importante conocer los conceptos para poder llevarlos a cabo y hacer el problema
o aplicar la fórmula indicada. Por ejemplo, aquí me dice que es una permutación. Bueno, consiste en ordenar objetos de un grupo en un orden definido, sin repeticiones, donde el número de probabilidades va disminuyendo. Para resolver la permutación se hace uso de la multiplicación descomponiendo en factores el número que queremos permutar, ordenándolo de mayor a menor, y se representa con estos símbolos que les dejo aquí en esta imagen, ¿verdad? Les dejo la fórmula para la permutación y la fórmula para la combinación. Y les dejo un ejemplo para que lo practiquen en base a la fórmula, o sea, apliquen la fórmula de permutación y combinación a este ejemplo y a esta imagen. Aquí en esta diapositiva pueden ver el procedimiento de cómo resolver el problema anterior. Entonces, aquí nada más quiero hacer énfasis o que identifiquen ustedes cuando hablamos de una función factorial. ¿Qué es una función factorial? Bueno, es el número, se le agrega un signo de admiración. Entonces, eso quiere decir que lo tengo que descomponer, ya sea en factores de mayor a menor, como lo dice en esta imagen, y lo explico aquí en este problema. Lo pueden practicar y lo pueden resolver, lo pueden entender, lo analizan y ya para que lo resuelvan. Recuerden que los problemas, casi aquí estamos manejando puros conceptos, la mayoría son conceptos. ¿Por qué? Porque todos los problemas los estamos viendo en el otro curso que vimos de lo que son matemáticas y habilidades numéricas. Ahí estamos explicando cada uno de estos tipos de o ejemplos de problemas, podríamos decir ejercicios, ¿verdad? A continuación tenemos otro ejemplo de lo que es una combinación. Les dejo el problema, analícenlo, obsérvenlo y resuélvanlo, por favor. Ahora les explico lo que es un experimento aleatorio y determinístico. El experimento aleatorio es un experimento en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales no garantizamos los mismos resultados. Por ejemplo, el lanzar los dados, el lanzar una moneda, el jugar a la lotería, etcétera. Y por el contrario, los experimentos deterministas son aquellos en que si se repiten las mismas condiciones iniciales se garantiza el mismo resultado. Por ejemplo, un móvil que circula a una velocidad constante durante un determinado tiempo recorre siempre el mismo espacio. O una combinación de sustancias en determinadas proporciones y temperaturas producen siempre el mismo resultado, ¿verdad? O, por ejemplo, yo siempre les explico en lo que es en la secundaria, ponemos unos ejemplos más fáciles. Por ejemplo, podemos decir que si estamos en una fogata y estamos todos alrededor, si yo pongo la mano en el fuego, pues es lógico que me voy a quemar, ¿verdad? Entonces, puede ser un experimento determinístico. O, por ejemplo, si te preguntan que dónde vives y tú sin hablar ni nada, puedes poner algo representativo a esta ciudad. Por ejemplo, si eres de Nuevo León y te ponen cómo te pueden identificar si eres de Nuevo León, pues podemos decir que el Cerro de la Silla, o que se come mucho cabrito, o algo relacionado con la ciudad donde vives. Y también se le puede llamar un experimento determinístico, ¿verdad? A continuación les explico lo que son distribuciones de probabilidad binomial, normal y teorema de Bayes. La distribución binomial, como su nombre lo dice, binomial, solo tiene dos posibles resultados a los que se le puede nombrar éxito o fracaso. Y el experimento consiste de varias pruebas y en cada una de las probabilidades de éxito es la misma. Y las pruebas que se repiten son independientes. Y la distribución normal es una distribución continua que describe el comportamiento de ciertas variables aleatorias. Estas tienen forma de campana al momento de graficarlas y es simétrica. También podemos identificar una fórmula para poder aplicarlo a la probabilidad de la distribución binomial. Y así como también la fórmula para encontrar o aplicarlo al teorema de Bayes, ¿sí? Ya para terminar, vamos a hablar de los enfoques de la probabilidad, lo que es el subjetivo, frecuencial y clásico. Esos son los enfoques. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos.
La probabilidad subjetiva viene siendo la probabilidad de que suceda un evento específico que asigna una persona con base en cualquier información disponible. La probabilidad asignada bajo un criterio personal, basado en cualquier tipo de evidencia disponible, implica un grado de creencia personal. Por ejemplo, la de la probabilidad subjetiva son estimar la probabilidad de que un equipo de fútbol gane el campeonato este año. Eso es algo subjetivo. Y la probabilidad clásica, aquí podemos tener un ejemplo de lo que es la probabilidad. Podemos decir que se lanza un dado al aire y cuál es la probabilidad de que caiga un 5. Podemos decir que, pues, como nada más tiene un lado que tenga un 5, y tiene 6 lados, podemos decir que es 1 de 6. Y si lo convierto a promedio, puedo decir, pues hago la operación indicada, ¿verdad? Y por último tenemos ahora sí lo que es la frecuencia absoluta y relativa. La frecuencia absoluta es la de que se le da un valor, es el número de veces que se repite, y la frecuencia relativa es el cociente entre el número de veces que se repite. Aquí les dejo un ejemplo en esta imagen para que lo analicen y lo practiquen, ¿ok? Y pues terminamos con el repaso correspondiente al módulo, de lo que son las ciencias administrativas, ¿sí? Donde tenemos que repasar lo que es economía, administración y estadística. Se los dedico con mucho cariño a todos aquellos alumnos que van sobre todo a la facultad de administración y contabilidad de la UNI, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con mucho cariño también para mis nietos, que estoy seguro que en un futuro van a ser buenos estudiantes y que este material les va a ser muy útil para su preparación como universitarios. Y el mensaje de este video pues es el del padre de la economía, que es Adam Smith, donde nos dice que el verdadero precio de todo, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo de obtenerlo. Y pues aquí les dejo los números de los celulares para mayores informes de los cursos que impartimos en sede oficial. Como pueden ver nuestros videos, nuestra página, tenemos cursos desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y facultad, así como para ingresar a prepa, facultad y alguna normal aquí en Nuevo León. ¿Ok? Bienvenidos y muchas gracias por su atención.